Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming to your English class. We are in 2003 and we have to begin this year studying English. Okay, let's see, we are going to improve our English. We have to make a resolution. I'm going to learn more and more for this year. I want to speak a better English. I want to be better in pronunciation. I I want to make a better comprehension when I read in English, when I listen in English, and now I need to practice to the writing, the correct writing of English. Okay, be welcome. Nice to see you on this beautiful day. We have 3 January 3rd to January 2003. Be welcome. Well, vamos a iniciar. Bienvenidos. Un gusto nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? A principio de año. Deseándoles un happy year, un feliz inicio de año. Vamos a continuar, ¿verdad? Después de esta pausa que tuvimos con el versículo. Recordarán que estábamos viendo Galatians 5:22 to 23, que nos dice, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, godliness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Remember, we have 9 fruit of the Spirit. 9 fruit of the Spirit. Hemos visto que en esta serie, ¿verdad? Decíamos que íbamos a ver 9 frutos del Espíritu. Ya vimos las 2 primeras partes en donde estaba love, joy, and peace. Luego vimos patience, kindness, and godliness. Y hoy, ¿verdad? Vamos a ver ya las últimas 3 semanas. Esta semana le toca a faithfulness como la word o el value del cual vamos a aprender. Bueno, vamos a ir al diccionario, pero antes de comenzar debemos de indicar que esta palabra es una palabra compuesta. Como palabra compuesta, su primera parte es faith, que literalmente es fe. Pero ya cuando decimos faithfulness, ya apuntamos a otra palabra que sí está relacionada a la fe. Pero si la traducimos al Spanish, veríamos más esto como la fidelidad, ¿verdad? O la lealtad, podríamos verlo, fidelidad o lealtad. Aquí es donde nos encontraríamos con un dilema, por lo menos en la traducción de Reina Valera al Spanish, porque en Reina Valera encontramos el vocablo fe. Sin embargo, notarán que tanto el inglés como el francés incluso nos apunta a otra palabra. Pero vamos a dejar para otro día el ir viendo los sinónimos de faithfulness. Pero tomemos en cuenta como punto de partida que la faith y la faithfulness en inglés son 2 cosas relacionadas, pero que son diferentes. Si agarramos el vocablo de faith como tal, ¿verdad? Que es fe, pues en la Bible encontramos la definición, ¿verdad? De que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un concepto un tanto abstracto. Si nos salimos un poco quizás del cristianismo, podríamos decir que podemos nosotros tener fe en las personas o en alguien, ¿verdad? En que va a hacer algo como lo ha dicho. Es como confiar en la palabra de esa persona. Incluso podemos tener fe hasta en un team, en un equipo de que va a ganar o algo por el estilo. Ahora, regresando a faithfulness, debemos de ver este vocablo como la práctica de la fe. Es decir, es como cuando alguien dice vivir por fe. Vivir por fe está bien tener fe, pero hay que mostrar esa fe. We have to show it. Hay que mostrar que tenemos fe en lo que creemos. No basta con tener el belief, que es la creencia o el creer en algo. En este caso, in God, in the Lord. We can have faith in God, faith in the Lord. But the faithfulness es aquella parte que a los demás les muestra nuestra fe.
Por ejemplo, cuando hablamos ya de fidelidad o estamos hablando de lo que vendría siendo lealtad, eso implica un compromiso. En este caso, diríamos que la faithfulness nosotros la mostramos para con Dios con nuestras acciones. De ahí es donde que encontramos aquel otro versículo que dice, por sus frutos le conoceréis, o aquel que nos dice, ¿verdad? Que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, la fe tiene que ser mostrada con nuestras acciones diarias. Por ejemplo, hacer un pray, ¿verdad? Estar orando continuamente es una muestra de faithfulness. Tenemos faith, pero la faithfulness se muestra a través de nuestras oraciones. O tener un tiempo de worship, es decir, un tiempo de adoración a Dios, una lectura bíblica diaria, lo que vendría siendo un altar familiar, congregarse en una iglesia o asistir a un templo, escuchar una predicación. Esas ya son muestras de nuestra faithfulness. Es más, podríamos ir a aplicar algunos de los fruit of the spirit y decir que, por ejemplo, cuando nos mostramos amorosos para con el necesitado o que tenemos ese don de la misericordia para con otros y queremos procurar el bien, estamos practicando nuestra fe. Entonces, es donde vemos que esta palabra es bastante compleja. Si nos vamos a las definiciones, en primer lugar nos dicen que la faithfulness es un noun. En number one dice lasting loyalty and trustworthiness in relationship, especially marriage and friendship. Ok, esta primera definición es un tanto horizontal, es decir, es la relación entre nosotros como seres humanos. Y nos dice que es mostrar lealtad y confianza en las relaciones interpersonales. Ellas son el matrimonio, el marriage y las amistades, la friendship. Y nos dan una idea de aplicación de faithfulness. Nos dice, a wedding ring is a symbol of undying love and faithfulness to each other. El anillo de bodas debe ser un símbolo de ese amor, ¿verdad? Ese amor, digamos, que tenemos en la pareja, pero a la vez de la fidelidad, de la faithfulness entre uno y otro. Por eso decíamos, la faith es algo abstracto, es abstract, pero la faithfulness es concrete, es algo concreto, porque el anillo representa eso, en el caso de una relación de matrimonio. Hay otra más y dice, I remember the faithfulness of so many friends and family would send me email, visited me, and stood with me during my ordeal. Alguien nos dice, recuerdo, ¿verdad? Esas muestras de fidelidad, esas muestras de lealtad de mis amigos, mis familiares que me enviaron tarjetas, emails, mensajes en un momento difícil o cuando estaba yo necesitado. Bien, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? De que uno conoce a los verdaderos amigos hasta que está en prisión o está en una cama de hospital. Son los que te llegan a visitar, son faithfulness contigo. Tienen esa fidelidad, ¿verdad? Que es en este caso en relationships. Bueno, pero tenemos un number two que nos dice the power quality of being true to one's word commitments as to what one do. Best is to believe. Ese sí es vertical, ese sí es más relación entre God and me, entre Dios y yo. Por ejemplo, es el hecho o la cualidad de creer que la palabra o lo que está escrito es realidad o es una promesa de que se cumplirá. Cuando vemos en la Bible o en los Psalms de David, que se habla de God's faithfulness in keeping promises, tener esa fe en Dios, pero aquí la fe en Dios es algo activo, no es algo que sea abstracto. Hay algo que muestra que yo creo en Él y ahí es donde decíamos, las prácticas como la oración, la meditación, la lectura de la Biblia, incluso algo tan sencillo como sentarnos y orar por los alimentos,
muestra nuestra faithfulness hacia Dios. En el number 3 nos dice, the factor quality of being dedicated and steadfast in performing one's daily working for a cause. Bueno, esta es otra aplicación. En este caso tiene que ver con el hecho o aquella cualidad en la que alguien, ¿verdad? En su desempeño laboral o en su parte, digamos, en la cual él ejerce una profesión, y trabaja para una causa o bien para esa profesión, digamos, tiene una causa a seguir, ahí hablamos de fidelidad. Dice, we lawyers have an ethical obligation to represent our client with diligent faithfulness and competence. Esto sería como un buró, un bufete de abogados que dice que sus abogados tienen, ¿verdad?, la obligación ética de representar a los clientes con diligence, con diligencia, con faithfulness. Aquí podríamos verlo como confidencialidad, ¿verdad? Confidencialidad and competence y competencia. Y el número 4, el número 4 dice, the quality of adhering to fact, standard, or an original, like accuracy. Esa es otra aplicación de la palabra que tiene que ver más con un sinónimo, ¿verdad? De que faithfulness es cuando algo es fiel, fiel a un original, fiel a los detalles o fiel a un estándar, sobre todo cuando se imita, se copia algo, ¿verdad? O se replica una cuestión. Nos dice, professional translator often focus on the faithfulness of a translation to the original. Los profesionales de la traducción con frecuencia se enfocan en la fidelidad de una traducción de su texto original o del original. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la accuracy, que es como el porcentaje de puntería que alguien puede tener en atinarle a lo más correcto o a lo más cercano a lo original. Ok, that's gonna be all. Con eso nos vamos a quedar con la palabra o el vocablo de faithfulness. Bien, y vamos a comenzar este año. We are in 2023 and let's go to start studying the perfect tense in English. Okay, maybe you remember. Hemos estudiado hasta este punto con ustedes lo que son 6 verbal tenses. Llevamos 6 tiempos verbales estudiados a la fecha, los cuales se desprenden de los simple y de lo que hemos conocido como los progressive o continuous. Entonces, ya conocemos la estructura gramatical del past, el present y el future simple, y también del past, del present y del future continuous or progressive. Ya tenemos en nuestro haber 6 verbal tenses. Ya conocemos 6 tiempos verbales. Ahora vamos a ir a un bloque de 3, ¿verdad? Este bloque de 3 tiene que ver con los denominados perfect tenses o tiempos perfectos. Y se basan siempre en el hecho de present, past, and future. Es decir, vamos a hablar de past perfect, present perfect y future perfect. Y los 3 están muy relacionados, ya vamos a ver por qué están relacionados, ¿verdad? Y podríamos decir que si sé manejar uno, no se me va a hacer difícil, si me aprendo el presente, no me va a ser muy difícil manejar el past y el future, porque son muy similares en estructura. Un ligero cambio es el que vamos a notar en él. Ahora, we have to know how to use, because for some people maybe it's difficult to remember the rules for these verbal tenses for some people. Algunos dicen que son un poquito difíciles recordar, digamos, las reglas, ¿verdad? Para esos tiempos verbales. Pero yo diría que si ya pasamos el pasado simple, que quizás es de todo lo que hemos estudiado, que representa más dificultades, este debería ser casi un paseo de campo para nosotros. De ahí ya vamos a ver por qué. ¿Por qué es que decimos que ese no va a resultar tan complicado? It's not so complicated like the past tense. Bien. We have to form the present perfect. Well, pay attention because this is the basic structure for making the sentences. We have to, at first, to use the subject. We know
are, you, we, or they, he, she, and it. Pónganle atención a la forma en la que están separados esos, porque básicamente nos va a traer a la memoria lo que eran los four fantastic y las third person, que las vimos en lo que era el simple present tense. Habíamos hecho ya una división de ese tipo en donde decíamos que I, you, we o they incluye you plural y you singular. Les llamábamos los four fantastic, que eran los que no tenían mayores cambios. Y decíamos que con el he, el she, el it había que hacer un cambio en el verbo. Y nótese que acá el verbo auxiliar que vamos a utilizar para lo que es los tiempos perfectos es el verbo have. Entonces, aquí ya viene la primer pista a la que hay que ponerle especial énfasis o especial atención. We have to focus in the use for the auxiliary form. In this case, in present form for have, it could be to has for he, she, and it. Bien, aquí viene la situación. Para utilizar el presente perfecto, debemos de utilizar los sujetos más el verbo have. Pero esto se trae a colación del presente simple y vamos a usar have para I, you, we o they. Y si es una tercera persona, debemos de usar has. Ok, hasta allí digamos que no está muy complicado el asunto. Pero se nos viene la otra parte. Maybe you remember this. Se recordarán que cuando estuvimos estudiando el pasado simple, ustedes ya tienen un documento donde están los verbos regulares y los verbos irregulares del inglés. Ese documento lo vamos a retomar para este tema. Y decíamos en su debido momento que nos concentrásemos solo de las columnas que aparecían ahí. Estaba el infinitive form, estaba el past simple y luego estaba el past participle. Les decía yo en aquel entonces, mire, ahorita no le ponga atención a la última columna, concéntrese nada más en la del pasado simple, que es la que nos interesa. Pues hoy nos va a interesar concentrarnos en esa tercer columna de esas tablas. Hoy sí vamos a hablar del que a veces solo se le conoce como participle y a veces se le llama past participle, que es su nombre, digamos, completo. El pasado participio. Bueno, significa que aquí debemos de recordar nuevamente el uso de verbos del pasado, pero no del pasado simple, sino del pasado participio. Entonces, al tener esa conjunción de sujeto, have y has, respectivamente como auxiliar, más un pasado participio, con esos tres elementos formamos una oración elemental en affirmative statement for the present perfect. Bueno, ya de allí, pues diríamos, entonces, la diferencia acá y lo que me dice a mí que eso no es presente simple, es que van a ir estos verbos acá. En otras palabras, si yo digo I have, you have, they have, eso se queda entre medios que podríamos decir, bueno, eso me suena a mí a presente simple. Sí, correcto, pero cuando se agregan estos verbos que son pasados participios, ya no estamos hablando de presente simple, estamos hablando de un presente perfecto. En otras palabras, have y has, aquí es el auxiliar y no es un verbo, no es el verbo principal, es el verbo auxiliar. El verbo principal para indicar la acción es el pasado participio. Entonces, de ahí podemos irnos dibujando una idea de que la gramática inglesa es sencilla porque es bien repetitiva. Es decir, es una situación en la cual cuando vamos, por ejemplo, a hablar del presente simple, pues el to be está ahí aparte en sus formas am, is o are. Podemos utilizarlos para conjugar oraciones negativas, afirmativas e interrogativas, pero también tenemos el uso del auxiliar do para hacer las preguntas y para hacer el don't y el doesn't respectivamente. Si vamos al pasado, pues en el pasado está el to be también, donde está was y were. Y was y were pues tienen sus formas para decir negativo, wasn't and weren't.
Pero cuando nos vamos al resto de verbos, ¿verdad? Recordemos que el auxiliar para el resto de verbos es did. Entonces, para hacer preguntas lo hacemos con did y para hacer las respuestas, ¿verdad? O las negativas, podríamos usar didn't cuando fueran respuestas negativas de short answer o bien para negar algo. En el caso de los progresivos, pues en los progresivos utilizamos el verbo to be, ¿verdad? En sus respectivas formas para ir formándolos. Y en el caso del futuro simple, pues decíamos, bueno, lo hacemos con will, ¿verdad? Will como auxiliar y will not, won't. Entonces, ya vamos teniendo una idea mucho más clara de en qué momento se utilizan cada uno de estos auxiliares. El auxiliar have y has lo vamos a utilizar para presente perfecto. Y desde ya podríamos resumir los siguientes dos temas de esto y decirles a ustedes, miren, significa que si vamos a hablar de pasado perfecto, lo único que tenemos que hacer es cambiar la forma del auxiliar, que si en presente es have y has, pues en pasado es have. Entonces vamos a usar have. Y si vamos a usar para lo futuro, pues tenemos que agregarle el will have, will have. Ahí ya estaríamos en futuro perfecto. Entonces, la clave de los tiempos perfectos es el uso del auxiliar, en este caso es el verbo have, que para presente, pues va a tomar dos formas, have o has. Bien, de manera que podemos decir oraciones como I have written, you have written, we have written, they have written. Y si fuera terceras personas diríamos he has written, she has written, or maybe can be it has written, maybe si fuera quizás una inteligencia artificial. En este caso, por el tipo de verbo participio. Es como decir, yo he escrito, tú has escrito, nosotros hemos escrito, ellos han escrito, él ha escrito, ella ha escrito. Entonces, esa estructura es el presente perfecto. Vamos a usar eso de hemos, has, y luego uno de estos pasados que nos indica, el pasado participio nos sirve como para indicar algo que ya se completó, una actividad que ya se dio. Ahora dice, in spoken English is common to use that contraction. For example, I write in 3 books. We've already seen that movie. Barbara's forgotten her cell phone. He just woken up. Ok, aquí vamos a poner atención a algo. Es muy común que para el presente para el presente perfecto, en el caso del uso del have, se hagan contracciones. Y esa quizás sea la principal, el I've. Se puede hacer con you've. También lo podemos hacer con with. Recuerden que solo suena una V al final. Dave. Y estamos contractando estos de acá con el have. Ahora, el problema es cuando lo vamos a aplicar con terceras personas. Y aquí tenemos que poner un ojo, ¿verdad? Muy acucioso o un oído muy acucioso para saber no confundirnos. Porque cuando vemos bárbaras con la S, cuando vemos his o cuando vemos she's como acá, nuestro cerebro automáticamente lo que recuerda es la contracción del is y pensaríamos que es Bárbara is. Y pensaríamos he is, she is. Es lo que hemos estudiado de primero y por lo tanto es lo primero que se nos viene a la mente. Pero aquí, stop, hay que hacer un alto. Porque ocurre que lo que me va a distinguir a mí si es una contracción con el verbo is, el to be, o es una contracción de has, es lo que está por acá. Si aquí no estuviese esta parte, bien podría ser Bárbara is. Si aquí no estuviera esta parte, bien podría ser he is. Pero ocurre que está un participio. Entonces, cuando escuchemos inmediatamente los participios, que ya vamos a ver en un listado que hay muchos participios que terminan con la letra N o la letra E y la N, ¿verdad? Se repite mucho esa terminación como and como written, como forgotten, como taken, como
sin, ¿verdad? Se refieren mucho a esa terminación. Entonces, va a ser fácil distinguir algunos de ellos. La ventaja es que ya los tenemos en unas tablitas, ¿verdad? Entonces nos toca irlos a revisar y recordar un poco cuáles son los que vamos a utilizar. Entonces, este es Barbara has forgotten. He has just woken up. Y en este último sí, ponerle atención. Si las daily routines las usamos para el pasado, para el presente, y las podemos usar también para el futuro, pues aquí también la podemos utilizar para los tiempos perfectos. Este es el wake up, pero aquí está en woken up. Él acaba de levantarse, digamos, ¿verdad? Entonces, nótese que a lo que se le aplica el participio es al verbo. Recuerden que esta es una frase verbal y se compone de un verbo y se compone de lo que vendría siendo un adverbio o bien una preposition. Entonces, se aplica el participio sobre el verbo. Bien. But we have here something else. Bueno, debemos de recordar que esta es la estructura base, pero a ella le podemos agregar complements. Por ejemplo, aquí la estructura base termina en I writing, pero ya cuando dice 3 books, pues es un complement. We already seen, diríamos, we have seen. Hasta acá sería la estructura. Pero en estas vamos a ver que vamos a comenzar a utilizar algunos adverbios, ¿verdad? Como already, como just. Vamos a ir viendo algunos usos de adverbios que dan información extra sobre el verbo. We already seen that movie. Nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Esa película. Luego tenemos Barbara forgetting. Ok, hasta acá es la parte, digamos, de la oración base. Her cell phone, complemento. He's woken up. Esa sería la parte base, pero lleva un adverb. Bueno, pasando a la siguiente estructura, we have the negative statement for present perfect. En el caso de las negativas, tenemos similar, sujetos divididos en 2 bloques. Y ahora tenemos el have not, que es común contractarlo a haven't, y has not, que es muy común contractarlo a hasn't. Recuerden que aquí este es el auxiliar. Bien, y tenemos I haven't seen, you haven't seen, we haven't seen, they haven't seen. He hasn't seen, she hasn't in, it hasn't in. Ahora, aquí hay una cuestión interesante y es que esta división de haven't y hasn't solo es para el presente, porque recordemos que en el caso del pasado, para cualquier pronombre personal, el pasado de have es had, con letra D al final. Had. Y pues en el caso de lo que vendría siendo el futuro, pues vamos a usar will have para todos. Entonces no hay mucha complicación en el pasado y en el futuro. Solo en el presente debemos tomar en cuenta que si es he, she o it, debemos usar has. Y hay unos ejemplos. I haven't seen John this week. Mary hasn't come to class for the past 2 days. Y aquí podríamos sentirnos un poco enredados porque estamos diciendo que esto es presente. Y la primera la entendemos fácilmente. Dice, I haven't seen John this week. No he visto a John esta semana. Bien. Pero la siguiente dice, Mary hasn't come to class. Así estamos bien. Mary no ha venido a clases. Y dice, for the past 2 days. Desde hace 2 días, podríamos decir, o los 2 días atrás. Bueno, pareciera como que esto estuviésemos hablando de algo pasado. Debemos de recordar que la ubicación del presente perfecto pueden ser actividades que se han venido repitiendo del pasado hasta este presente. Es decir, debemos de distinguir el pasado perfecto es un tiempo en el cual la actividad culminó en el pasado. Pero para el presente perfecto, la actividad puede haber comenzado muy atrás y a la fecha seguir vigente. Entonces, cuando tiene vigencia, es que esa acción se usa
como esta que estamos viendo acá. Significa que ella de hace 2 días atrás que no viene, incluyendo el día de ahora. De hoy tampoco ha venido. Bien. Y llegamos a las question forms, que nuevamente, si anteriormente para presente simple preguntábamos con do o das, cambiábamos el auxiliar al principio. Si para pasado simple preguntábamos con did al principio. Si para futuro simple comenzábamos la pregunta con will. Es decir, ya debemos de ir identificando a qué tiempo verbal pertenece cada auxiliar. Entonces, para los perfectos, vamos a hacer las preguntas con have y con has si es presente. Obviamente, si es pasado, vamos a usar had al principio, y si fuera futuro, sería al principio will have. Bien, entonces tenemos have I finished it? Have you finished it? Have we, have they finished it? Has she, has he finished it? Bien, y tenemos ejemplos de estas. Nos dice, have you finished the project yet? Y aquí tenemos una palabra special. Yet. Yet. Este yet es como cuando nosotros decimos ya, ¿verdad? Es como cuando decimos ya. Y trata de ubicarnos en que si algo ya se hizo, ya culminó, ya se completó. Entonces dice, have you finished the project yet? Al traducirlo en español, nosotros diríamos algo como, ¿ya has terminado el proyecto? O algunos lo traducen como, mira, y aún no has terminado, ¿verdad? Si fuera negativo, aún no has terminado el proyecto. Bueno, eso vendría siendo, digamos, las formas en las que lo podríamos ver. Luego dice en la siguiente, have George ever been to New York? Has George ever been to New York? Que vendría siendo como, bueno, ha estado, ¿verdad? Alguna vez. Y vean que está ever. Ever, yet, already. A todas esas les vamos a ir poniendo atención, ¿verdad? Porque son en su mayoría adverbios que involucran un periodo de tiempo, ¿verdad? Que nos dan una idea de how long, de cuánto tiempo, si eso ya pasó, si culminó o qué ha sucedido. ¿Verdad? Y vamos a ver que se repiten en muchas de las oraciones del perfect tenses. Habían algunas time expression que eran muy propias del pasado, ¿verdad? Y habían time expression muy propias del presente y time expression muy propias del future. Así vamos a encontrar que algunas de esas expresiones de tiempo, ¿verdad? Que más que todo son adverbios, se relacionan o se usan más que todo con estos tiempos verbales. Ahora viene how to answer perfect questions. What do we have to answer? Bueno, si nos preguntan con have, si nos preguntan con has, si nos preguntan con had, si nos preguntan con will, have, obviamente nuestra respuesta corta, una short answer, va a involucrar el uso de ese auxiliar. Por ejemplo, dice por acá, have you been to London? ¿Has estado en Londres? ¿Has estado? Have you been to London? Podemos decir, yes, I have. Sí he estado. No, I haven't. No, no he estado. Recuerden que esas, la short answer no solo decir yes or no. Esas son shortest answer. Pero para usar completa la estructura, debemos de responder de acuerdo al auxiliar con el que me preguntan. No se nos olvide. Si me hacen una pregunta con do o con das, pues la respuesta tendría que ser con do o con das. Si me hacen una pregunta con did, mi respuesta va a ser con did. Si me hacen una pregunta con will, mi respuesta va a ser con will. Si me hacen una pregunta con alguna de las formas del to be, como are, is o am, mi respuesta va a ser con las formas del to be. Si me hacen pregunta con was, si me hacen pregunta con were, pasado de to be respectivamente, mi respuesta tiene que ser con was o con were. Es decir, debemos de ir tomando en cuenta cuáles son las estructuras de los verbal tenses y cómo debo de responder a cada una de ellas. El otro ejemplo dice, has Alex met Marian yet? ¿Ya conoció Alex a Miriam? Yes, he has. No, he hasn't.
Have the result of the election been announced? ¿Han sido anunciados los resultados de la elección? Yes, they have. No, they haven't. Este es un need al que se está refiriendo este ejemplo. Bien, y vamos a ir ya a la última parte. Dice, what is the past participle? The past participle is a form of the verb that describes a completed action or state. Esa es su función. Describe un estado, una acción que ya ha sido completada. Para verbos regulares nos dice, is the same as the simple past. Por ejemplo, work, que es en simple past, el past participle es work. Pero mira la diferencia entre ese I work all day yesterday es pasado, trabajé, y I work, he trabajado here since August, trabajado aquí desde agosto. También also is the case for many irregular verbs. En caso de verbos irregulares, pues a veces se parece igual, ¿verdad? Como sold es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo pasado participio y pasado simple. Pero ¿qué hace la diferencia? He sold, él vendió. He's sold, he has sold, él ha vendido. Yeah. He sold. Bien. Y dice, however, some irregular verbs, past participle, are different from the simple past form. Aquí ya tenemos que hay algunos que son diferentes, que no son iguales, y algunos de estos tienen esa característica de que se les agrega una letra, se les duplica a veces una letra, se le agrega una N al final. Por ejemplo, en write tenemos wrote para el pasado, y writing, que es para el pasado participio, que es el que nos interesa en este tema. Y aquí hay muchos, por ejemplo, entre ellos, o de los más comunes, como el be, que tenemos was, were, pero aquí lo vamos a usar como been, break, que sabemos que es broke, pero vamos a usarlo como broken, do, que en este caso es done, drive, driven, eat, eaten, fall, fallen, y todos esos que vemos por ahí. Pero bien, lo que ya no tenemos un poco más es time. Por favorcito, traten de remitirse al documento en donde estudiamos el pasado simple, donde veíamos verbos regulares y verbos irregulares, porque en esas tablas se encuentran los pasados participios. Así que traten de tener esos documentos a la mano, ¿verdad? Ya que nos van a ser útiles para lo que vamos a ir viendo de lo que son los perfect tenses. Okay, everybody, thank you for coming. That's gonna be all for today. I'm going to say goodbye, but remember, I wait you for tomorrow class. Goodbye, everybody, and take care. Thanks. Thank you. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you, everybody.